Muy buenas noches, soy John Darwin Delgado Gómez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAM, y hoy voy a hacerles un video de la materia de Antropología Cultural en la unidad 2 fase 2, Intercambio Cultural. Vamos a dar respuesta a las tres preguntas que se hicieron. La primera pregunta es, a partir de la lectura, explica el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que se pueden seguir a un contacto interétnico. Concepto de aculturación. Es un intercambio de características culturales entre grupos en contactos de primera mano. Es decir, se refiere al proceso por el cual el contacto continuo o intermitente entre dos o más grupos de culturas diferentes afecta mutuamente las respuestas culturales de cada uno de estos. La aculturación, un segundo mecanismo del cambio cultural, es el intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Las culturas de cualquier grupo o de ambos grupos pueden cambiar por este contacto. Con la aculturación, partes de las culturas cambian, pero cada grupo permanece distinto. En situaciones de contacto continuo, las culturas pueden intercambiar y mezclar alimentos, recetas, música, bailes, vestimenta, herramientas, tecnología e idiomas. Un ejemplo de aculturación es un pidgin, un lenguaje rudimentario que se desarrolla para facilitar la comunicación entre miembros de diferentes sociedades en contacto. Esto usualmente ocurre en situaciones de comercio o colonialismo. La aculturación puede aplicarse a cualquier caso de contacto y cambio de cultura. La aculturación puede ser voluntaria o forzada y puede haber considerable resistencia en el proceso. Procesos que se pueden seguir a un contacto interétnico. Los procesos que se pueden seguir a un contacto interétnico son cambio religioso. El proselitismo religioso puede promover el etnocidio conforme las creencias y prácticas nativas. En ocasiones una religión y sus costumbres asociadas se sustituyen por ideología y comportamiento más compatibles con la cultura occidental. Un ejemplo es la religión de Handsome Lake, que condujo a los iroqueses a copiar técnicas agrícolas europeas y destacar el trabajo masculino más que el femenino. Los iroqueses también cambiaron sus construcciones comunales y grupos de descendencia matrilineal por hogares de familia nucleares. Las enseñanzas de Handsome Lake condujeron a una iglesia y religión nuevas. Este movimiento revitalizador ayudó a los iroqueses a sobrevivir en un ambiente drásticamente modificado. Imperialismo cultural. Se refiere a la difusión o fomento de una cultura a costa de otra, o su imposición sobre otra cultura, que modifica, sustituye o destruye por lo general debido al diferencial económico e influencia política. Por ende, los niños del Imperio colonial francés aprendieron historia, lenguaje y cultura francesa de libros de texto estandarizados también usados en Francia. ¿En qué medida la tecnología moderna, especialmente los medios masivos de comunicación, son un agente de imperialismo cultural? Algunos analistas consideran la tecnología moderna como un eliminador de diferencias culturales. Conforme productos homogenizados llegan a más personas en todo el mundo, pero otros observan que la tecnología moderna, un papel que permite a los grupos sociales culturales locales expresarse y sobrevivir. Segunda pregunta. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Listo. La imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas que generan la aculturación de un pueblo se dan promoviendo el cambio en el mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes, diseñando por otra parte sistemas de comunicación combinando santos y deidades, combinación de creencias religiosas generando diferentes cambios en cada uno de los pueblos. Por otra parte, los proyectos de desarrollo se da
la invención independiente, que es el proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas. Es un tercer mecanismo de cambio cultural. Enfrentados con problemas y retos comparables, las personas de diferentes sociedades innovan y cambian en formas similares, que es una razón por la que existen las generalidades culturales. Un ejemplo es la invención independiente de la agricultura en Medio Oriente y México. Pregunta número 3. Según el contenido de la lectura, debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Respuesta. Un ejemplo de aculturación en Colombia fue cuando se dio el proceso violento de colonización y los indígenas se vieron afectados, logrando los españoles imponerse, debido a su preponderación numérica, avances técnicos u otros factores, absorbiendo los grupos inferiores, que son los indígenas, mediante el normal proceso que ejerce la convivencia, donde se formaron clanes compuestos de familias, tribus integradas por clanes y luego naciones formadas por tribus que compartían un común o similar complejo cultural, idioma, modo de producción, costumbres, creencias, etc., originando un mestizaje cultural e incluso biológico como elemento formativo de una nación o menos uniforme. Listo, aquí está la respuesta a las tres preguntas. Muchas gracias.